Muy buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Axel Miranda y estamos nuevamente junto al Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México, trayéndonos una ponencia más con nuestro hermano Milton Martínez. Ahora, esta será la segunda y la última ponencia que vamos a tener con respecto a este tipo de temas que tienen que ver con la escatología. Para quienes no estuvieron la vez pasada, estuvimos hablando sobre la escatología en la profecía del Antiguo Testamento. El doctor Milton nos comenzó a platicar un panorama de cómo eran estas tres dimensiones en las cuales se movía los últimos días bajo la perspectiva veterotestamentaria, bajo una perspectiva hebrea. Culminamos conociendo el pensamiento de Ezequiel, el cual da a luz a lo que nosotros estaremos abordando el día de hoy. No sin antes recordarles que la siguiente semana nosotros ya vamos a comenzar nuestro diplomado en Apocalíptica y Apocalipsis. Su docente será el doctor Milton J. Martínez. Entonces, si les ha gustado mucho la clase anterior y la que vamos a tener, que estoy seguro que va a ser de gran bendición para nosotros, yo creo que es más que suficiente para que sepamos que hay más contenido, más información, más conocimiento y más práctica que nosotros debemos de tener en este diplomado. Recuerden, va a ser con clases sincrónicas los viernes y los sábados. Viernes de 6 a 8 en horario de México, 7 a 9 hora de Colombia. Y los sábados de 8 a 10 hora México y de 9 a 11 en hora de Colombia. Quienes ya nos conocen y han estado anteriormente saben que tenemos una ponencia de alrededor de 30 a 40 minutos por parte de nuestro hermano Milton. Posteriormente tendremos el audio abierto para que nosotros podamos hacer algunas preguntas. Entonces, yo creo que el día de hoy el maestro nos va a apoyar, ya que tuvimos una perspectiva clara, aunque express, sobre el área veterotestamentaria. En esta ocasión va a ser en el Nuevo Testamento. Hermano, siempre es un gusto tenerle. Muchas gracias, profesor Axel. Un gusto encontrarnos nuevamente en esta noche para este masterclass que se ha programado desde la Universidad Filadelfia de México, su Instituto Bíblico. Y pues para mí es un gusto, como siempre, poder compartir este espacio. Realmente muy retador, muy interesante, muy provocador. Espero que para todos ustedes lo sea y espero que podamos en esta noche aprovechar nuestro tiempo que hemos previsto. Ya saben que hacia la parte final del tiempo de hoy estaremos dando un espacio para las preguntas, así que si ustedes gustan, preparen allí su cuaderno de notas, su bolígrafo, su lápiz y estén atentos a tomar nota de cualquier inquietud que tengan para que podamos compartirlo ya sobre el final del tiempo. Me permito ahora compartir pantalla y voy aquí a configurar la presentación de la pantalla para que no me interfiera con lo que tenemos. Bien, ahí estamos. Em, Bien, el tema que hemos propuesto para el día de hoy, la escatología en la teología del Nuevo Testamento. Es seguramente inquietante, pero en realidad muy interesante cuando hablamos de la escatología en la teología del Nuevo Testamento. La idea es revisar, como se ponía en el anuncio, el impacto que genera el pensamiento escatológico en la creación de la teología neotestamentaria. Habíamos tenido un primer masterclass que tenemos que tomar como referencia, como punto de partida, que era el concepto que habíamos manejado sobre escatología en el Antiguo Testamento. Para iniciar en aquella ocasión, aclarábamos algunos aspectos que es importante retomar hoy. Lo primero es que la palabra escatología no es propiamente un término bíblico, es una acuñación que se hace de manera tardía
acogiéndose a dos expresiones griegas, eschatos y logos. Eschatos como lo último o el fin, y logos, el tratado o el discurso. En ese orden de ideas, el eschatos hace referencia a la muerte, al juicio, al destino último del alma o al fin de las cosas y del mundo, en la perspectiva, en la comprensión de la construcción cristiana. Y luego sencillamente se trata de un tratado. En ese orden de ideas, la escatología se puede entender como un discurso acerca del fin. Sin embargo, dentro del marco de lo que trabajamos en el masterclass anterior, nos acercábamos primero al concepto de la escatología veterotestamentaria, desde la mirada de los profetas, que son los que, digamos, de una manera más representativa, son para nosotros los pensadores acerca de la cuestión escatológica. Sin embargo, hacíamos un recorrido a lo largo del texto del Antiguo Testamento para mostrar que la escatología en el pensamiento veterotestamentario es un pensamiento muy temprano, es una construcción muy temprana, porque la escatología, a diferencia de lo que vamos a entender ya hacia el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento la escatología es algo que está siempre por venir, pero aquí en la tierra. De esa manera, la escatología es concreta, es tangible, es humana. Se hace referencia a ese Yom Ajarón que mencionábamos como el día postrero, el día futuro, lo que viene más adelante, pero no entendido como el final de los tiempos, el fin del mundo. El final de los tiempos sí, pero entendido como el final de los tiempos del ser humano como individuo, eh, hacia adelante, hacia el futuro. En ese orden de ideas entendíamos la escatología en el Viejo Testamento. Pero cerrábamos ya en aquella oportunidad la presentación, advirtiendo que en ese marco teórico del Antiguo Testamento, donde la escatología es un pensamiento aquí en la tierra, es terrena, es concreta, es tangible, es humana, la escatología sencillamente es lo que está por venir. Y dicho sea de paso, si alguno no tuvo la oportunidad de participar de esa primera conferencia, de ese primer masterclass, el link está disponible. Quisiera pedir al profesor Axel si es posible que de una vez aprovechemos y si tiene el link a la mano, lo comparta en el chat para que si alguien no tuvo acceso a él, no pudo participar, pueda hacerlo y tenga de esa manera el complemento perfecto, las dos exposiciones completas y puedan serle de utilidad. Entonces decíamos, cerrando el pensamiento de la escatología en el Antiguo Testamento, que siendo un pensamiento muy concreto, muy tangible, aparece una pequeña muestra, un pequeño pensamiento ahí desde Ezequiel, que incluso no es todo el profeta Ezequiel, sino una parte del profeta Ezequiel. Bueno, cuando hablamos de una parte, en el contexto académico entendemos que los pensadores y los escritores van a tener procesos, van a haber evoluciones. En algunas ocasiones uno habla de, por ejemplo, del primer Pablo o del segundo Pablo para referirse a esa primera parte de Pablo cuando él tenía un pensamiento, luego ese Pablo que va madurando y su pensamiento va tomando otros vértices. Bueno, en ese orden quiero mencionar a Ezequiel. Ese primer Ezequiel va en la línea de esa escatología veterotestamentaria muy concreta, muy tangible, muy terrena. Pero ya un ulterior Ezequiel, en su etapa final, un Ezequiel que pierde las esperanzas de esa escatología del futuro aquí en la tierra, va a plantear una escatología abstracta, una escatología no tangible, una escatología que ya no es humana sino divina, y es el primer personaje que comienza a pensar en cuestiones metafísicas para hablar acerca de la escatología o en su construcción del pensamiento escatológico. Y entonces hacíamos esta figura para decir que ese pensamiento es apenas un puntico en todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento es así, verde, terreno, sí, es un pensamiento del hombre en función una escatología aquí en la tierra. Pero ese pequeño pensamiento de Ezequiel, en donde ya Ezequiel piensa en una cuestión del cielo, una cuestión del más allá, alcanza a ser de alguna manera absorbido también por Daniel,
quien alcanza también a construir algo de ese tipo de pensamiento de una escatología ya no terrena. Pero eso queda simplemente como un puntico en medio de todo ese gran pensamiento veterotestamentario. Aparece ese puntico del pensamiento profético con una escatología ya más intangible. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, y con esto cerrábamos la vez pasada, cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? El pensamiento del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento bebe no de ese concepto veterotestamentario de una escatología terrena, de una escatología tangible, de una escatología aquí. Ya no, el Nuevo Testamento no va en esa línea, sino que el Nuevo Testamento va en la línea de ese pequeño puntico que logra plantear Ezequiel. Ese aporte pequeño de Ezequiel ahora en el Nuevo Testamento se vuelve lo macro. Y entonces todo el Nuevo Testamento gira en torno al concepto de una escatología del cielo. Esa es una escatología abstracta, es intangible, es divina. Es abstracta en tanto no es descriptible con terminología humana. Y entonces por eso va a aparecer la apocalíptica. La apocalíptica es una forma se expresa con un lenguaje figurado, con símbolos, con interpretaciones extrañísimas de acontecimientos, de personas y de circunstancias, porque es abstracta. Es la descripción de algo que no se puede describir de una manera tan fácil como se describe la escatología terrena. Deuteronomio habla de la alacena, habla del vientre de las mujeres, del fruto del vientre, también del fruto del vientre de los animales, habla de la carne, habla de la tierra, de la posesión. Es muy fácil, es concreto porque son terminologías humanas. Pero la escatología del Nuevo Testamento empieza a volverse muy abstracta porque habla de cosas que no están convencionalmente en la mente del hombre. Entonces, todo el Nuevo Testamento construye su escatología desde ese pensamiento profético, esa escatología abstracta. Sin embargo, anotábamos que va a aparecer un puntito en la escatología del Nuevo Testamento que retoma esa escatología del Viejo Testamento y es Apocalipsis 20 cuando habla del milenio, donde nos va a mostrar un futuro aquí en la tierra, donde habla de que aquí en la tierra habrá paz y habrá tranquilidad y Cristo reinará con los suyos y demás, pero eso es apenas un puntito en todo el Nuevo Testamento, ese Apocalipsis 20, al punto que pues obviamente a muchos especialistas, comentarios y demás bíblicos les va a causar gran problema ese texto y van a tratar de dar muchas explicaciones que lamentablemente en muchos casos son desacertadas porque se alejan de ese pensamiento veterotestamentario. Es decir, cuando uno comprende lo que se venía pensando en el Viejo Testamento, no se le hace extraño lo que va a pasar en Apocalipsis 20, porque Apocalipsis 20 sencillamente es una evocación de ese pensamiento veterotestamentario. Ya hay una relación ahí muy directa de Apocalipsis con el Antiguo Testamento, Apocalipsis 20. Entonces, este va a ser el plano, el esquema del pensamiento escatológico del Nuevo Testamento. Entonces, partiendo de allí, yo quiero invitarles a que nos acerquemos al pensamiento de la escatología en la teología del Nuevo Testamento. ¿Cómo es la escatología? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo es la escatología en la teología del Nuevo Testamento? ¿Cómo es que, y ojo con lo que estamos planteando aquí en nuestro webinar, porque no estamos hablando de la escatología simplemente del Nuevo Testamento, sino la escatología en el pensamiento teológico, en la construcción teológica. Es decir, cómo la escatología impacta la construcción teológica del Nuevo Testamento. Cómo al hacer teología en el Nuevo Testamento o al aportar elementos que conducen a la construcción de una teología del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con una teología que está permeada por el pensamiento escatológico, por una mirada escatológica. Y por supuesto, esa mirada escatológica a partir de ese esquema final que les presentaba hace un momento en la última diapositiva anterior. Entonces, para comprender cómo es que se da esa escatología
en el Nuevo Testamento y cómo impacta la teología en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar mostrando tres ejes centrales. Mire, aquí hay un asunto muy interesante y es que cuando se trata de interpretar el Apocalipsis y la apocalíptica en términos generales, o cuando nos acercamos a hablar de la escatología en el Nuevo Testamento, entonces surgen muchas escuelas de pensamiento. Y ya esto lo vamos a profundizar mucho más en el diplomado en apocalíptica y apocalipsis, pero aparecen las distintas escuelas de pensamiento. Algunas, las grandes escuelas, digamos, las dos grandes escuelas, las dos mayores, de donde se desprenden otra cantidad de escuelas, pero las dos grandes escuelas son las que llamamos la escuela futurista y la escuela preterista. La escuela que interpreta la apocalíptica en perspectiva de futuro, que entiende que la escatología o que la apocalíptica, perdón, es un anuncio de lo que está por venir hacia el futuro, mientras que aparece la escuela que piensa que no es así, que la apocalíptica sencillamente es una descripción de acontecimientos históricos, ya sea que pasaron antes o que estaban pasando en el momento en que el autor estaba escribiendo. Estas son las dos grandes escuelas principales de donde se desprenden algunas. Entonces, al partir en esas escuelas, al estar en esas dos escuelas, vamos a descubrir que las interpretaciones de la apocalíptica van a ser totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, cómo se concibe el milenio, que hace un momento mencionábamos, esos 1000 años de paz en la tierra narrados en Apocalipsis 20, ¿cómo entenderlos? Entonces depende de la escuela de pensamiento, así se va a entender. Y cuando hablamos incluso, por ejemplo, de esa tendencia futurista que es la que más se impone en el pensamiento cristiano protestante, por lo menos, aunque también en un altísimo sector, grandísimo sector, amplísimo sector del pensamiento de la Iglesia Católica, la interpretación futurista del Apocalipsis, entonces vienen las grandes dificultades. Bueno, ¿cómo es el arrebatamiento? ¿Va a haber arrebatamiento o no va a haber? ¿El arrebatamiento es antes de la venida de Cristo o no es antes de la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser esa cuestión? ¿Cómo es el tema del anticristo, de la bestia, de la interpretación de todos esos símbolos y cuestiones que aparecen en el Apocalipsis y en la apocalíptica veterotestamentaria, como es el caso del libro de Daniel? Bueno, esos aspectos los trabajaremos en el diplomado, pero aquí me interesa mencionar lo siguiente, que todas esas interpretaciones que hay, pues por supuesto nos dejan locos, porque ya, al fin, ¿qué? Esa era la pregunta de muchos, al fin, ¿cómo entendemos esto? ¿De esta manera o de esta? Bien, aquí yo quiero mostrarles tres ejes centrales para todas las escuelas. Es decir, en esas escuelas de interpretación tenemos las escuelas que son milenialistas y las que son amilenialistas, es decir, las que no creen que habrá un milenio, pero hay unas que dicen sí, sí habrá milenio, pero aún entre esas hay discusiones de cuándo va a ser el milenio. Bueno, hay tres ejes que son centrales en todas las escuelas de interpretación, todas. Aquí no escapa ninguna. O sea, no importa de qué escuela de interpretación sea un personaje, hay tres ejes fundamentales en torno a lo cual gira la escatología del Nuevo Testamento. El primer eje central es el que vamos a conocer como la parusía. La parusía que traduce la palabra griega, parusía, traduce literalmente llegada, llegada, pero ha sido aplicada convencionalmente a la segunda venida de Cristo o como se va a mencionar en el pensamiento árabe, el regreso. Se traduce como regreso, parusía, el regreso. Bien, parusía, que es un término que en el contexto, por ejemplo, protestante no es muy convencional. El contexto protestante se usa mucho en la expresión la segunda venida de Cristo. En el contexto católico, la palabra parusía es muy convencional, pues es una palabra griega y es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento utiliza esta palabra para referirse a la segunda venida de Cristo, cuando encontramos en Apocalipsis, en Mateo, bueno, en fin, aparece 24 veces esa palabra a lo largo del Nuevo Testamento, haciendo referencia a la venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es uno de los primeros ejes centrales. Sea cual sea la escuela de pensamiento, gira en torno a la parusía, la segunda venida de Cristo. O sea, es un tema fundamental en toda comprensión escatológica, independientemente de la escuela de interpretación a la que pertenezcan. Una segunda expresión es el bema. El bema
que es una palabra que traducimos al español como tribunal y que es el que va a usar Pablo allá en el libro de Corintios cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está diciendo el bema de Cristo. Y este es un tema muy importante, es un eje central en la escatología, porque algo que queda muy claro en el pensamiento escatológico neotestamentario es que va a haber un juicio final. Y otra vez, esto no importa de qué escuela de pensamiento, a qué escuela se pertenezca, y no importa los detalles con los que describamos ese juicio final. No importa que aquí nos pongamos de acuerdo cómo va a ser el juicio y si es antes, si es después y cómo va a juzgar. No, no importa. Lo importante es que toda escuela de pensamiento tiene claro la predicación de un juicio final, del tribunal final, del bema, que será ese tribunal en donde van a ser juzgados o vamos a ser juzgados absolutamente todo el mundo. Independientemente de quiénes y por qué razón se salven, habrá un juicio final. Esto no escapa a cualquier escuela de interpretación. Y por último, el tercer eje central es el aión o la eternidad. La eternidad es fundamental en la comprensión escatológica que miren ustedes, lo mencionábamos la vez pasada, no es tan fuerte en el Antiguo Testamento, pero sí va a ser completamente fuerte en el Nuevo Testamento y es el estado eterno del alma. El alma va a permanecer en un estado que es eterno. Por supuesto, y eso es muy claro, que hay dos posibilidades, solo hay dos posibilidades, o un estado de condenación o un estado de premio, de beneficio, un estado de galardones, un estado de reinado, como también se va a comprender en esas descripciones de los textos. Entonces el ayón nos habla de la eternidad. Tres términos acá que son absolutamente propios del Nuevo Testamento. No son construcciones veterotestamentarias. Entonces la parucía, esa segunda venida de Cristo, si bien es cierto el Viejo Testamento habla del Mesías, no lo habla en perspectiva de esa majestuosa segunda venida del pensamiento cristiano, sino la aparición de un Mesías que llegue a liberarlos. Pero, entre otras cosas, ese Mesías del que se predica en el Antiguo Testamento no es el Mesías que va a aparecer en el Nuevo Testamento. Por eso para el pueblo judío no fue viable aceptar a Jesucristo como Mesías porque no representa ese tipo de Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando. Pero ese pensamiento de un Mesías que vino, que murió, resucitó, subió al cielo y vuelve por segunda vez es absolutamente neotestamentario. Por lo tanto, asimismo, ese juicio final al que nos someteremos todos los hombres es claramente neotestamentario, al igual que ese concepto de eternidad. Tres ejes en torno a los cuales gira todo el pensamiento neotestamentario escatológico. Toda la escatología se construye desde allí, pero no solamente la escatología, sino que lo que estamos planteando aquí en esta propuesta en esta noche es que esto no es solamente un problema de escatología, sino que es un problema de toda la construcción teológica del Nuevo Testamento. Es decir, toda la teología que aparece en el Nuevo Testamento se construye sobre la base de estas tres cuestiones, como lo vamos a ver ya hacia el final del planteamiento que tenemos en el día de hoy. Entonces ahí es donde encontramos la razón por la cual González Lamadrid expone esta palabra en el libro de Historia Narrativa Apocalíptica que lo mencioné también en el masterclass de la vez pasada, y dice González Lamadrid que la escatología es la esperanza en una acción futura y definitiva de Dios en favor de su pueblo. Este es lo que plantea Lamadrid. Y claro, miren ustedes, lo decía la vez pasada, Lamadrid piensa esto, pero resulta que esto no es coherente con la escatología del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, yo podría estar de acuerdo con esta definición de Gonzalo Lamadrid, hay que aclarar que sí, esa sería una definición de escatología, pero en cuanto al pensamiento neotestamentario, no veterotestamentario. Entonces, ahora sí, aquí tiene claridad y tiene fondo este planteamiento, teniendo en cuenta estos tres ejes centrales que son en torno a los cuales va a girar la escatología. Ahora bien, si tenemos esos tres acontecimientos, ¿verdad? La segunda venida, el tribunal de Cristo y la eternidad, el estado eterno del alma, entonces vamos a entender que existen tres causas principales que condujeron a la construcción de esa escatología. ¿Por qué se construye esa escatología en el Nuevo Testamento? Bien,
La razón por la cual esa escatología se construye en el Nuevo Testamento es por la misma que se construyó en el Antiguo Testamento. No me refiero a la escatología concreta, terrena, humana, porque esa ya era, eso es otro tema que quedó expuesto allá. Pero recuerdan los que estuvieron, lo mencionaba, cuando Ezequiel se le ocurre pensar en esa escatología que es abstracta, que es divina, es celestial, es intangible. ¿Cuándo? Se le ocurre pensarla cuando perdieron la esperanza, cuando el pueblo perdió la esperanza, cuando el pueblo ya descubre que ya no hay posibilidades de aspirar a algo aquí en la tierra, porque toda esperanza en la tierra se ha perdido. Pues bien, este estado, este pensamiento veterotestamentario ya de finales, va a ser el que reina en el pensamiento y en la construcción teológica del Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento va a ser muy fácil construir una escatología desde ese punto de vista. Es una escatología que tiene tres causas fundamentales. Número uno, el dolor. La comunidad, las comunidades, el mundo tiene dolor. Y noten que esto no es solamente un problema del pueblo hebreo, de los judíos, de los que habitaban en Jerusalén o en Eretz Israel, en la tierra de Israel, sino que este es un asunto que va a ser muy universal. El evangelio llega a Europa, el evangelio llega a Asia, el evangelio llega a los demás continentes, el evangelio se expande y de hecho va a tener más acogida en los pueblos gentiles que dentro del mismo judaísmo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene acogida? Porque el dolor es un problema universal. El dolor que se fundamenta en dos cosas principalmente. El dolor de la enfermedad y el dolor de la pobreza. Son dos situaciones que conducen a un profundo dolor. La gente que está viviendo en estados de pobreza vive sumida en un profundo dolor, pero asimismo la gente que se encuentra enferma está sumida en un profundo dolor. Esta es entonces una primera causa para construir la escatología y para construir el pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Una segunda gran causa, una segunda causa principal es la injusticia. ¿Qué están viviendo estos pueblos a los cuales les llegó la predicación del evangelio en el primer siglo? Están viviendo en un estado de injusticia brutal. Están siendo dominados por el imperio romano. Vienen de ser dominados por los griegos, pero lo que hay en términos generales es una condición de dominio total. Es una condición de avasallamiento hacia los pueblos, hacia todos los pueblos, y lo que pueden descubrir es que hay unos grados de injusticia altísimos. La causa del pobre no llega a los tribunales, no les importa. En los tribunales solamente se juzgan son las causas de los que tienen intereses, de los que tienen dinero y los que tienen capacidad económica para llevar sus causas. Y por supuesto son los que terminan ganando en los tribunales. Esta va a ser una realidad que se va a vivir desde muy temprano en el Antiguo Testamento, pero cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento es lo que se vive. O si no, miren ustedes, ¿por qué Cristo termina muriendo? Estoy hablando en términos humanos, no estoy metiéndome aquí con el asunto teológico de la muerte de Cristo, pero en términos humanos, ¿por qué? Pues termina muriendo porque no hubo una justa investigación ni hubo un justo juicio hacia Jesús. Pablo mismo también termina muriendo de la misma manera. Ahora, esto es por aspectos religiosos, pero esto es lo que se está viviendo en toda la sociedad. Entonces, ese ambiente de injusticia en el que el pueblo está viviendo, entonces los lleva a una tercera problemática y es la desesperanza. Entonces, en este orden, estamos presentando las tres causas principales y son causas que se dan en ese orden. Hay dolor por la pobreza, por la enfermedad, por esas circunstancias adversas que es entendido básicamente como origen o provocadas por la injusticia. Entonces, al vivir en ese estado de injusticia y de dolor, llega la desesperanza. Se pierde totalmente las posibilidades, la esperanza, la ilusión. Y entonces en un mundo donde no hay ilusión, en un mundo donde no hay esperanza, en un mundo donde todo es desconsuelo, entonces es necesario construir una teología basada en la escatología, pero no en la escatología inicial del Viejo Testamento,
concreta aquí en la tierra, porque es esa ilusión la que se perdió. Ya se perdió la posibilidad de la tierra. Yo ya no tengo derecho a una tierra, la perdí. Y con mi condición de pobreza, ¿cuándo voy a tener yo derecho o cuándo voy a tener acceso a una tierra? Entonces, en esa pérdida de la esperanza, cargados de dolor, rodeados de injusticia, entonces se construye una teología que está fundamentada en la escatología, ahora desde otra perspectiva, una escatología abstracta, una escatología celestial, una escatología hacia un futuro totalmente intangible. Miren ustedes que Jesús en su discurso del Sermón de la Montaña, hablando de las bienaventuranzas, allí expresadas en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, habla de tres particulares grupos poblacionales. Habla de varios, pero noten que estos tres son particulares. Entre otras cosas, de los primeros grupos que menciona Jesús. Viendo la multitud, dice Mateo, subió al monte y les enseñaba diciéndoles: bienaventurados. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres, los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia. Observen ustedes que Jesús claramente trae un mensaje para las personas que viven en condiciones de dolor, de injusticia y de desesperanza. Y entonces, teniendo poblaciones en estas circunstancias, fue entonces, digámoslo en estos términos, sencillamente para ilustrar, fue fácil vender una escatología hacia un futuro. Y no estamos aquí negando esa escatología, sino diciendo cómo el ambiente fue totalmente propicio para que esa escatología se posicionara y, por supuesto, toda construcción teológica fuera en esa línea. De esta manera, vamos a entender entonces cuál es el mensaje de la escatología del Nuevo Testamento. La escatología del Nuevo Testamento es una escatología del fin de la historia. Es decir, cuando estamos llenos de dolor, de injusticia y de desesperanza, la única ilusión que nos queda es que se acabe la historia. Entonces eso es lo que vamos a entender como el fin del mundo. Que se acabe el mundo, se acabe la historia, porque ya no hay esperanza. ¿A qué esperanza tenemos de tumbar a esos grandes mandatarios que se apoderan, que dominan, a esas élites que dominan, que subyugan, que subordinan y que atropellan a las clases menores? La única esperanza que tenemos es que se acabe todo. Entonces, esa escatología del Nuevo Testamento es una escatología del fin de la historia fundamentada en un estado de desesperanza y de desilusión. Y vamos a descubrir entonces que todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, pasando libro por libro, todo el Nuevo Testamento es en sí mismo escatológico. Miren ustedes que cuando hablamos de apocalíptica, no todo el Nuevo Testamento es apocalíptico. Tenemos el libro de Apocalipsis fundamentalmente y tenemos algunas porciones en Tesalonicenses, en Mateo, en Marcos, algunas cositas muy pequeñas por ahí en algunas otras epístolas acerca de la apocalíptica, el lenguaje apocalíptico. Pero si bien es cierto, no todo es apocalíptico, todo el Nuevo Testamento es escatológico. Toda la teología del Nuevo Testamento se construye sobre la base de un pensamiento escatológico, porque todo el Nuevo Testamento gira en torno al fin de la historia. Todo. Y entonces aquí quiero llevarlos a un recorrido muy interesante que espero me acompañen con mucha expectativa porque es muy interesante. Miren ustedes, acabamos de decir que todo el Nuevo Testamento en sí mismo es escatológico y que todo gira en torno al fin de la historia. Observen ustedes este pequeño recorrido. Los evangelios. Por supuesto que aquí no les voy a demostrar todo. Tendríamos que leer todo el Nuevo Testamento, pero quiero traerles unos apartes claros que nos permiten entenderlo. Mateo capítulo 28, versículo 20, cierra diciendo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ven, nos predica una escatología que es, en últimas, el fin de la historia. El libro de los Hechos nos dice: ¿qué están mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo.
Y entonces empieza esa construcción de esa parusía, de esa venida de Jesús, que es una venida de Jesús que está asociada con el fin de la historia. Una segunda venida de Jesús, un regreso de Jesús que está asociado con acontecimientos finales para la historia del hombre. Un Jesús que cierra la historia. ¿Qué va a decir Pablo? Pablo sí que es cierto, por supuesto que tiene mucho que decirnos, pero al menos un par de ejemplos. Por un lado, primera de Corintios 15, 23 y 24, cuando Pablo dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando haya acabado con todo, es decir, el fin de la historia. También en Primera de Tesalonicenses afirma Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo va a acontecer esto? Efectivamente, en el fin de la historia. La epístola a los hebreos, y la pongo aparte de las epístolas paulinas porque para muchos no hebreos no es de Pablo, discusión que no nos interesa aquí, pero que de todas maneras vale la pena tomar el libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 14 dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, haciendo un anuncio, por supuesto, de las postrimerías del fin de la historia. Pedro, ¿qué dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una vez más, otro autor del Nuevo Testamento mostrándonos el pensamiento y su teología sobre la base del fin de la historia. Juan, y no hablo aquí del Juan del Apocalipsis, pero hablo del Juan de las cartas. Dice en primera de Juan 1:28, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, en su parucía, no nos alejemos de él avergonzados. Otra vez, un énfasis fundamental sobre ese fin de la historia con el regreso de Jesús. Santiago, un texto que es absolutamente en otra línea, aparentemente, y va a decir en 5:7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, anunciándonos entonces también esa parucía. Judas, semejante carta tan chirriquitica que pareciera estar hablando de otros temas también, pero dice en el versículo 21, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Noten ustedes cómo entonces lo que mencionábamos al principio, la segunda venida de Cristo, el juicio final y la vida eterna son los ejes centrales de la construcción escatológica. Y por supuesto, pues, ¿qué decir de Apocalipsis? Es mucho lo que vamos a encontrar en Apocalipsis, pero por lo menos citemos aquel texto importantísimo en capítulo 19, importantísimo para efectos del tema que tenemos. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren entonces cómo de Mateo a Apocalipsis podemos recorrer libro a libro mostrando cómo todo el tiempo el énfasis fundamental, la teología
está basada en el pensamiento escatológico. Es decir, no tiene sentido construir una escatología, perdón, construir una teología que se desligue de un pensamiento escatológico. Una escatología que se centra en tres ejes: la venida de Cristo, el juicio final y el estado eterno del alma. Esos son los ejes teológicos que unen todo el pensamiento neotestamentario a partir de la escatología. Ahora bien, hemos dicho que la escatología tiene tres causas principales: dolor, injusticia y desesperanza. Noten ustedes cómo entonces la escatología del Nuevo Testamento, que permea la teología del Nuevo Testamento, nos va a mostrar que en la escatología, en ese acontecimiento del fin de la historia, hay respuesta a cada una de estas causas. Con respecto al dolor, nos dice Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué nos está mostrando? La escatología es respuesta al dolor. Con respecto a la injusticia, también la escatología es la respuesta. Capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y escuche, con justicia juzga y pelea. Sí, hay injusticia, pero la escatología, ese pensamiento escatológico fundamentado en los tres aspectos que estamos insistiendo: la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, el tribunal de Cristo y la vida eterna, serán la respuesta al problema de la injusticia, porque el que monta el caballo es verdadero y él sí juzga con justicia. Y con respecto a la desesperanza, la escatología neotestamentaria en Primera Tesalonicense nos va a decir: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, esa escatología neotestamentaria se presenta como respuesta a esas tres grandes problemáticas: el dolor, la injusticia y la desesperanza. Sin embargo, y aunque la escatología se presenta como respuesta, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la escatología en la teología del Nuevo Testamento. Sí, se nos muestra como respuesta, pero ¿ese es el propósito? ¿Ese es realmente el propósito de la construcción escatológica? No, no ese es el propósito. De manera muy interesante, vamos a descubrir que la escatología tiene otro propósito, y por eso entonces toda la teología neotestamentaria gira en torno a ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el propósito de decirles a ustedes, va a mostrarnos aquí este pensamiento escatológico, de decirles a ustedes que Cristo regresa, que va a haber un tribunal y que va a haber una vida eterna, es para que estemos en una condición de santidad. El propósito de la escatología no es adivinar cuándo, cómo y en qué forma y quién es. No, el propósito de que se entienda un acontecimiento escatológico como fin de la historia es para que los oyentes, los creyentes, asuman un compromiso de vivir una vida en santidad. Y entonces asimismo lo vamos a ver en Judas 24: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Otra vez el pensamiento escatológico, allá esa vida final, pero la intención, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Que guarden, que los guarde a ustedes de sin caída, para que sean presentados sin mancha delante de la gloria. Por lo tanto, la escatología que
permea toda la teología en el Nuevo Testamento. Es una escatología que busca fundamentalmente que el hombre entienda que va a haber un final de la historia, un final para el cual el hombre debe estar preparado, viviendo en santidad, santificándose y guardándose sin caída. Una intención escatológica muy interesante que va a ser la que marca todo el derrotero del pensamiento y de la construcción teológica del Nuevo Testamento. Espero que haya sido un recorrido que les pueda brindar algún aporte a su construcción teológica también. Que el Señor les bendiga.